detectar a la enfermedad en sus primeros estadios, lo cual no es tan nada fácil, pero bueno, nosotros estamos ubicados, digamos, de la mitad hacia adelante con este estudio, que es el campo visual, y la idea de estas nuevas formas de evaluar el campo visual es justamente tratar de detectar el defecto funcional antes que aparezca en el blanco blanco. Entonces, se buscaron maneras de aislar algunos tipos de células y de esa forma detectar el daño antes. Ustedes saben que hay, digamos, el ser humano tiene 3 tipos de conos que responden a distintas longitudes de onda: onda larga, onda intermedia y onda corta. La corta es la azul, la intermedia es la verde y la onda larga es la roja. Entonces, cada cono responde a estos tipos de luces en especial. Y estos son los bastones que, como ustedes saben, son la visión escotópica, no responde al color. En el cuerpo geniculado lateral encontramos distintos tipos de células que están estratificados en capas, como ustedes ven acá, con distintos nombres. Tienen las células magnocelulares, tienen las células parvocelulares y las células coniocelulares, que se descubrieron más tardíamente, y uno con estos equipos lo que trata es de aislar un grupo celular, o sea, un sector de los cuerpos geniculados, para poder determinar más precozmente, si uno aísla el grupo de células que quiere estudiar, uno puede aislar más precozmente y detectar el daño funcional antes que en el blanco blanco, que sería como más generalizado. Acá estamos enfocando un tipo de célula específica. Entonces los conos van a desembocar su impulso en las células ganglionares, y estas células ganglionares van a hacer su sinapsis en el cuerpo geniculado. Y así tenemos células grandes, que son las magnocelulares, células pequeñas, que son las parvocelulares, y otras mucho más pequeñas, que son las coniocelulares. Y cada una, como ustedes ven, sirve para cada función. Por ejemplo, las magnocelulares detectan principalmente las señales dadas por los bastones. Entonces, no vamos a tener ahí diferenciación de color, pero sí de movimiento, profundidad y diferencia de brillo. Es decir, que hay que buscar, si queremos aislar esas células, deberíamos buscar un estímulo que no tenga color, pero sí que tenga movimiento, como veremos en la presentación. Las células parvocelulares ya estimulan a los conos, sobre todo los de larga y media longitud, y ya detecta algunos detalles finos de color. Y las coniocelulares son los conos de longitud azul. Entonces, uno de los primeros campos visuales que aparecieron para detectar específicamente un grupo celular fue el SWAP, o el campo visual azul-amarillo. Ahora se usa poco, pero en su momento, cuando salió, nosotros lo llegamos a usar bastantes, y en teoría detecta el daño antes que el blanco blanco. ¿Qué hace? Aislar las subpoblaciones de células azules. Entonces, ¿qué pasaba? Uno estimula con una luz amarilla al ojo, satura los conos con el amarillo, satura los rojos y verdes, y entonces no pueden responder ante el estímulo azul. Entonces tenemos un campo visual con un fondo amarillo con estímulos de color azul. Eran puntitos oscuros. Con esto aislábamos a los conos azules y estimulábamos solamente los conos azules. Y si ustedes miran acá, estábamos ubicados en las células coniocelulares del cuerpo geniculado lateral. Aislábamos este tipo de células con este sistema azul-amarillo, o SWAP. Se llama SWAP o de onda corta. Entonces, la idea es que detecte precozmente el daño con una luz ambiental amarilla, como les decía, de 500 nanómetros. El paciente miraba una lucecita de fijación, los estímulos azules de 440 nanómetros, y buscaban, como cualquier campo visual, como vieron la otra vez, el estímulo umbral. Es decir, que la intensidad de luz que la persona percibe en la mitad de las veces.
El tamaño del estímulo se mostraba constante con este tamaño, 64 milímetros cuadrados, y lo que variaba era la intensidad, duración de 200 milisegundos, y bueno, y como ustedes ven, el informe es similar a un Humphrey habitual, con desviación media, desviación del estándar modelo y fluctuación a corto plazo. Ustedes, como se fijan, el informe es similar a lo que encontrábamos en un blanco-blanco. Había a veces falsos positivos. Este campo visual, si uno tenía un poco de cataratas, también se veía afectado de manera importante, y mucha gente de las cuales, ustedes saben que el glaucoma es una enfermedad más de personas mayores, entonces no siempre era confiable el resultado por todos los defectos que tienen eh, los medios y la opacidad de medios que tienen a veces las personas, maculopatía, etc. Entonces, no se está usando demasiado ahora. El SWAP no analiza periferia, son los 30 grados centrales, eh, tenía una especificidad y sensibilidad del 80% más o menos. Como les decía, las cataratas eran un ser inconveniente, como hemos visto. Lo que tenía de bueno es que no hacía falta que esté refraccionado de manera perfecta. Eh, Cansaba bastante porque no había un programa rápido para hacerlo, demoraba bastante y entonces era cansador, y aparte la luz también no era agradable y terminaba con un poco de cansancio visual, eh, y no servía para evaluar progresión, es decir, servía para detectar el glaucoma de manera precoz, pero para el seguimiento de la progresión no era tan bueno. Así como nació el swap en su momento, también apareció otra tecnología que era la tecnología de doble frecuencia, que es el FDT. El FDT está enfocado en la vía magnocelular, es decir, que acá no nos interesa el color, sino que estas células, que son los bastones, van a ser estimuladas por los movimientos. Entonces, lo que se hacía es un flicker, es decir, que hay luces, que ahora yo les voy a explicar un poco cómo cambiaban de color unas a otras, y el estímulo eran líneas blancas y oscuras separadas por una distancia determinada, que ahora vamos a ver. Entonces, ¿qué pasaba? El flicker varía el contraste, pero no la intensidad de la imagen, y lo que hacía era un cambio de frecuencia espacial. Ahora vamos a ver. La frecuencia espacial más la alta frecuencia temporal, es decir, que los estímulos son muy, muy rápidos, que tienen una alta frecuencia de tiempo, pero una baja frecuencia de espacio, activa la vía magnocelular, que son las células que más se dañan más pronto en el glaucoma. Y claro, está bien, vendría a ser como una prueba de sensibilidad al contraste más detallado. Es útil para detectar el daño temprano, tiene una alta sensibilidad y especificidad, no tiene influencia en las cataratas como lo tenía el azul amarillo, y los errores refractivos también tienen menos importancia. Hay dos modelos, el FDT clásico, que es un equipo más grosero por ahí para grandes, digamos, para eh, poblaciones, es un equipo portátil chiquitito, y luego uno más completo que es el Matrix, que es un equipo que nos da más información. Suma neuronas, es decir, que cuando uno habla de sumación espacial, uno habla de múltiples neuronas que son estimuladas ante un estímulo único. Es decir, un estímulo único estimula varias neuronas. Eso se llama sumación espacial. Y la sumación temporal es todos los estímulos neuronales reciben en el mismo momento y estimulan a una sola neurona. Y lo que ocurre es que cuando uno ve estas rejillas que se muestran acá, esto rápidamente en un ciclo muy, muy veloz, de muy pocos, el parpadeo muy, muy rápido, de 0,25 ciclos por grado, cambia, la barra negra se pone blanca y la barra blanca se pone negra, hace ese flicker. Y eso genera una ilusión óptica que, como ustedes ven acá, genera toda esta duplicación de las líneas por una ilusión óptica. Entonces, la frecuencia espacial y la frecuencia temporal, que son los parpadeos de la rejilla por segundo.
Este es el mecanismo íntimo por el cual funciona el FDT o de doble frecuencia, y entonces estimulas las vías magnocelulares. Es decir, que genera un movimiento en realidad, una imagen en movimiento, que se te expliquen, y eso estimula a los bastones. O sea, estimula el sistema magnocelular que comprende el 25% de las células ganglionares. Este es el FDT que les decía, el tradicional, es portátil, y los programas, como les decía, son más básicos, son para screening, estímulos umbrales, son bastante más groseros en cuanto a la información que nos dan. Es muy económico y es un estudio muy, muy rápido para hacer. La desventaja es que tiene pocos estímulos. A diferencia del Matrix, que tiene mucho más estímulos, tiene patrones, ya almacena los resultados, compara con la base normativa y tiene grillas que nos dan un informe muy parecido, como ustedes ven, al informe de campo visual, con defecto medio y desviación del estándar, desviación de estándar del patrón. Entonces nosotros con esto podemos comparar como si fuera un campo visual habitual. Tiene distintas estrategias, también es más específico y más sensible. Otra tecnología más nueva es otra que viene con el Octopus, sobre todo el 600 en adelante, y acá tenemos el Pulsar, que son estímulos de flicker, es decir, de cambios, parecido al FDT, pero el patrón, en lugar de ser grillas cuadradas, son en anillos. También sirve para la detección precoz de glaucoma. Los estímulos son 12 imágenes de fase y de contrafase, y se detecta mucho más rápido los cambios de glaucoma con este equipo. El Pulsar, como ustedes ven acá, tienen los estímulos más específicos. Ustedes ven una cosa que se interpone en la pantalla, ¿no? Un minuto, Arturo, Arturo, Sí, se me interpone algo en la pantalla que no lo puedo detectar. ¿qué se te pone? Yo te estoy viendo el PowerPoint ¿Está todo bien? y te veo a vos, sí, lo único que me dicen, y es verdad, yo lo escucho un poco bajito, que se escucha Okay. bajito, ¿te podrás acercar más al micrófono? Sí, ahí está mejor. A ver, o si no, ¿Mejor? eleva un poco la voz. Sí, elevo la voz. Bueno, Dale. acá ven ustedes el flicker del pulsar, como les decía, cómo cambia el contraste y la resolución espacial del estímulo. Entonces, cuando está el centro oscuro, luego pasa al centro blanco y viceversa. Las líneas van cambiando de fase y contrafase en un movimiento muy rápido, y eso genera el estímulo. También sirve para la sensibilidad, sería una especie de sensibilidad de contraste, igual que el FDT, y no es influido por la iluminación ambiental. Puede estar el paciente sentado en nuestro consultorio con la iluminación normal. Es muy rápido también y fácil de hacer. Y está anexado al Octopus 600. Tenemos también el Compass, que es otra tecnología que viene con una cámara en el OCT y un campo visual, y compara ambas situaciones. Compara el OCT con el resultado del campo visual que está acá abajo y nos tira el estadio de glaucoma de Brusini, y nos marca en qué estadio de la enfermedad estamos. Como ustedes ven, las combinaciones de multi estudios y generar un resultado es lo que está ahora más vigente en el estudio de glaucoma. Hay equipos que van midiendo distintos elementos, en este caso con el OCT. También hay otros, como veremos, y van a salir evidentemente muchos más, porque el comparar la estructura y la función nos da una racionalidad y nos da un poder mucho mayor que ver los estudios por separado. Uno muchas veces lo hace en la cabeza, pero si vos lo tenés en un equipo, a veces es más fácil de detectar, por lo menos, o de interpretar para algunos casos.
Eh, este está combinado con en lugar de con un OCT, con el HRT. Y ustedes ven cómo tienen la imagen en el HRT comparada con la de campo visual, y uno ve si el defecto de fibras de este paciente coincide con el defecto campimétrico. Y entonces compara los defectos morfológicos con los defectos funcionales y buscamos la racionalidad de los resultados. También electroretinograma han salido. Uno de los más conocidos es el Biopsi, pero hay otros. Y con estos electroretinogramas también se busca detectar glaucoma de manera más precoz que los campos visuales blanco-blanco. En este caso, para detección de glaucoma, se usa el módulo de pattern de electroretinografía de patrón, y entonces acá se puede detectar diabetes y glaucomas iniciales. Es un estudio que no es tan fácil de interpretar, tiene sus bemoles, no se usa de manera masiva, pero bueno, está en el mercado y uno lo puede probar o adquirir eventualmente. Nosotros lo hemos probado, pero no lo compramos finalmente en el italiano. Esto sería más o menos en cuanto a estudios de campo visual y alternativos, ¿no? Ahora vamos a la segunda presentación, que es de tonometrías. Ahí se ve tonometría, ¿no? Sí, se ve bien. Perfecto. Bien. La tonometría, como ustedes saben, en el glaucoma es un estudio fundamental, no por la detección de si tiene glaucoma o no, que ustedes saben que eso se detecta por el nervio óptico, es decir, si no hay neuropatía no hay glaucoma, sino que la tonometría nos da el lugar donde uno va a hacer, digamos, el único factor de riesgo sobre el cual uno puede trabajar con seguridad, que es la presión intraocular. La presión intraocular es el único factor más importante en el cual uno puede ir a actuar, aunque hay otros, por supuesto, el más importante es la presión ocular. Entonces, ¿cómo medimos la presión? Ya sabemos que es un examen imprescindible y que es el factor de riesgo más importante para el glaucoma, pero ustedes saben que no hay un método perfecto para medir la presión. Un método perfecto para medir la presión sería meter un aparato dentro del ojo y medirlo directamente, cosa que en la práctica, si bien hay algunos equipos que están midiéndolo, cuando uno le coloca un lente intraocular le pone el sensor junto con la lente, pero eso, digamos, no está masivamente difundido y probablemente sea algo para el futuro. En este momento, digamos, nos tenemos que manejar con la toma de la presión clásica y han aparecido a lo largo de la historia distintos tonómetros, desde McLacob, apareció con su primer tonómetro con estas pesitas que ustedes ven ahí, un tonómetro aplanático que aplanaba la córnea de acuerdo al peso, se teñía con una tintura, con una anilina, y entonces colocabas la pesita y eso hacía una marquita en la córnea, y entonces de acuerdo al peso que le ponías a la córnea para aplanarla, determinabas qué presión tenía interna el ojo. A partir de estos estudios de McLacob, basados a su vez en la ley de física, que la presión es igual a la fuerza que tenemos que hacer para aplanar la superficie, entonces a partir de esto Goldman crea nuestro tonómetro de Goldman, que es el gol estándar hoy en día para tomar la presión, sigue siendo, a pesar de haber sido creado hace tantos años, sigue siendo el gol estándar de toma de la presión. Para la tonometría de Goldman tenemos todas estas fuerzas que influyen, que intervienen en nuestra toma, que son las fuerzas del tonómetro, que es una fuerza que va hacia el ojo, que va a comprimir el ojo, la presión del ojo sobre el tonómetro, que es una fuerza que rechaza al tonómetro, la fuerza elástica de la córnea, que también va a resistir la compresión por el tonómetro, y el menisco lagrimal,
que va a generar como una especie de efecto sopapa por la tensión superficial, que va a atraer el cono del tonómetro al ojo. Estas fuerzas se equiparan entre sí, que fue el estudio de cuando generaron el tonómetro de Goldman, se equiparan entre sí cuando el diámetro del cono del tonómetro tiene un tamaño determinado, que es 3.06 milímetros. Cuando el cono del tonómetro tiene 3.06 milímetros, aplana 7.35 milímetros de la córnea y entonces genera un menisco de fluoresceína que se ve con la lámpara hendidura, como ustedes ven acá. Es decir, la genialidad de Goldman fue fue entender que con este diámetro de cono podemos contrarrestar las fuerzas que se contraponen para tomar la medida de la presión intraocular indirectamente, porque para tomarla directamente, como les decía, habría que poner un aparato dentro del ojo. Entonces, indirectamente Goldman descubre que con este elemento, con este dispositivo, podemos determinar indirectamente la presión del ojo. Las fuerzas contrarias, que son la elasticidad corneal, vamos a ver 2 minutos después al final, y tensión superficial, se alunan entre sí con este diámetro. Entonces, estás dejando solamente dos fuerzas, que son la presión del ojo sobre el tonómetro y la fuerza del tonómetro. Así, la fuerza para aplanar la córnea, multiplicada por 10 de este tambor que tienen los tonómetros de Goldman, donde si yo le agrego un 0, nos da la presión intraocular en milímetros de mercurio. Esta es la posición en la cual deben estar los anillos, tocándose por el borde interno, donde uno toma la presión. Y si el anillo está latiendo, es en el momento en el que se unen los dos bordes internos del anillo. Acá tienen cómo se forman los semicírculos y algunas malas tomas. Acá está mal alineado, acá también, acá está muy grueso y acá no está tomando de manera adecuada porque están separados y acá se pasó. Y a veces late, entonces buscamos el contacto de los dos bordes internos del menisco lagrimal teñido con fluoresceína. El estudio de Goldman está hecho con fluoresceína, no sin fluoresceína, que nos da una presión diferente. El desplazamiento del líquido cuando uno comprime con el tonómetro de Goldman es muy bajo, por lo tanto no se modifica con la rigidez escleral. Y esto se dice porque con los tonómetros anteriores, como el tonómetro de Schotz, por ejemplo, que eran de indentación, esos tonómetros desplazaban líquido del ojo y si el ojo era muy miope, por ejemplo, con una esclera muy fina o con escleromalacia, podía modificarse la presión ocular para menos a causa de esta alteración de la rigidez corneal. Acá el desplazamiento de líquido es muy poco, por lo tanto no se modifica tanto por la rigidez o elasticidad corneal. El cono del tonómetro de Goldman tiene un dispositivo prismático que duplica los anillos como vimos. También existen otros, como son el de Perkins y el de Dreger, que son iguales pero portátiles, y el tonómetro de Goldman digital, porque como ustedes ven acá, tiene un numerito, te lo dice directamente el equipo para no andar moviendo el calibre 1, porque hay efectos psicológicos, llamémosle, que uno siempre tiende a poner el cono, el tambor del tonómetro en los números redondos o a veces en los números pares. Es un efecto Kelvin, como ven ahí, y entonces con el tonómetro digital eso no ocurre y entonces sería superior al tonómetro manual. Digamos, si uno tiene presente estos efectos que uno, o defectos en la toma que uno puede cometer errores, bueno, en general es mucho mejor nuestra toma. Otro problema que tiene el tonómetro de Goldman es cuando hay un astigmatismo muy alto. Y recordar que cada 4 dioptrías de astigmatismo puede dar un error de 1 milímetro de mercurio. Entonces, si hay astigmatismos muy altos, tenemos problemas con la toma. Lo que yo les recomiendo, en general a los residentes nuestros, es que cuando tienen un astigmatismo muy alto, un trasplante de córnea o gente con alteraciones muy importantes de la córnea, es, digamos, girar el eje del tonómetro a 90 grados y hacer 2 tomas, una en 0 y una en 90 grados,
y promediar ambas tomas. Entonces, si yo hago esa corrección, voy a tener el valor de presión ocular mucho más fidedigno que si la tomo sin hacer el movimiento, porque como ustedes ven, puede subestimar, digamos, si es a favor de la regla, o sobreestimarlo si es en contra de la regla, nuestra presión ocular. Entonces, lo girás, haces 2 tomas, lo girás y después promedias las 2 y ahí tenés el valor de la presión del paciente. Recordar que los tonómetros hay que calibrarlos de manera periódica, porque si no se calibran, podemos cometer errores en la toma. Y bueno, lo que les decía antes, si tomamos simproleseína, estamos subestimando la presión, estamos tomando menos de lo que el paciente tiene. Este es un tonómetro de Perkins, que es el mismo fenómeno del tonómetro de Goldman, nada más que portátil, que es con baterías, y también, digamos, se puede usar para mediciones en pacientes acostados, por ejemplo, y si no tenemos lámpara de hendidura es fantástico porque uno puede tomar en quirófano o en lugares donde no llega con el tonómetro habitual. La tonometría de Goldman sigue siendo el gol estándar para medir la presión ocular, pero han salido nuevas variables como son el espesor corneal, medido por la paquimetría, y la elasticidad corneal, que se mide con un equipo que se llama HORA, o análisis de respuesta ocular, que ahora vamos a ver brevemente. ¿Para qué sirve la paquimetría corneal? Bueno, porque la paquimetría corneal nos mide el espesor de la córnea. Yo les digo siempre a los alumnos que se imaginen una rueda de un vehículo, ya sea una rueda de una bicicleta, por ejemplo. Imagínense la rueda de la bicicleta, imagínense la misma rueda de un camión. Entonces, yo le pongo a las 2 ruedas la misma presión de aire. Por ejemplo, no sé, 100 libras de aire. Entonces, ¿qué pasa? Cuando comprimo o le pongo poca presión de aire, menos presión de aire, entonces comprimo la rueda de la bicicleta y mi dedo se va a hundir seguramente en esa rueda. Si agarro la rueda del camión, cuando la comprima me va a ser mucho más difícil de hundirla, porque el espesor del caucho del camión es mucho más grueso que el espesor del caucho de una rueda de bicicleta. Entonces, esto es una exageración, pero imagínense que esto ocurre en la córnea. Una córnea fina es más fácil de comprimir que una córnea gruesa. Y esa es la filosofía o el modelo del por qué sirve el espesor de la córnea para nuestra medida de la presión ocular. Entonces, la paquimetría corneal ultrasónica, que es la forma de paquimetría corneal que se utilizó en los estudios para, digamos, medir el riesgo de tener glaucoma, que es los estudios multicéntricos que sacaron riesgo de glaucoma. Ustedes ven que es un estudio rápido, muy fácil, el aparato es móvil, y la paquimetría corneal se usa para otras enfermedades también, como la cirugía refractiva, patologías corneales, y a partir del 2002, a partir de este momento, con el Ocular Hypertension Study, también para el glaucoma. Pero comenzó con la cirugía refractiva porque teníamos un valor crítico de espesor corneal para los pacientes que se iban a hacer un LASIK. No podíamos sacar más espesor y dejar un lecho, porque si no se deformaba después la córnea y traía estasia. La córnea normal más o menos tiene 550 micrones, más o menos. La córnea fina es menor de 530 y córnea gruesa mayor de 560. Esto son las patologías en las cuales puede haber un cambio de espesor corneal y donde tenemos que tener cuidado cuando uno va a medir la presión ocular, porque puede haber errores en nuestra toma. Bresnev fue uno de los primeros que sacó algunas tablas para medir cuánto disminuía la presión de acuerdo al espesor corneal, y había un montón de tablas en su momento que salieron. Bueno, están completamente desestimadas las tablas, no hace falta que se memoricen esto porque no sirve más. Lo que sí deben recordar es que a menor espesor corneal, mayor es la presión ocular del paciente, y eso es un factor de riesgo para glaucoma. No importa el valor exacto,
pero sí importa si son córneas finas o son córneas gruesas. Córneas gruesas más protectores, córneas finas más peligrosas. Y a su vez, no solo es importante el espesor corneal, sino la elasticidad de la córnea. Y entonces la histéresis corneal es la medición de la propiedad biomecánica de la córnea, o vendría a ser como un factor de resistencia, es el rebote, digamos, de la córnea. Eh, es un término que significa rebotar, básicamente, y lo que tiene es que cuando uno le aplica una fuerza a un sistema elástico, este sistema se deforma por la fuerza que uno le aplica y después vuelve a su posición original, y ese movimiento de ida y venida uno lo puede medir. Eso nos mide la resistencia que uno tiene, este, digamos, componente óptico tiene la resistencia al aplanamiento y también la velocidad de vuelta al lugar original de los tejidos. Entonces, esto es lo que mide el hora. Como ustedes ven, acá viene el chorro de aire que aplana la córnea y luego la aplana, y luego vemos la vuelta a la posición original del sistema cuando el chorro de aire se detuvo. Y entonces este equipo nos mide justamente la histéresis, la resistencia y la elasticidad de la córnea, y nos da un valor de la presión también, estimado de acuerdo a la elasticidad corneal. Entonces nos daría un valor tonométrico complementario a la tonometría de Goldman. Nos mide también la diferencia con el pulso en algunos equipos, y no están influidos tanto por el espesor de la córnea, porque puede ser una córnea fina, endurecida por algún tratamiento, por ejemplo, de queratocono, y entonces va a tener una elasticidad menor. Entonces va a tener mayor resistencia. Y puede cambiar la propiedad biomecánica de acuerdo a la estructura interna del tejido y no tanto el espesor. Entonces los dos son complementarios, tanto el espesor como las propiedades biomecánicas de la córnea. Los otros tonómetros que existen son el tonopen, que es un tonómetro de aplanación también, pero con una superficie muy pequeña. Tiene un anillito que se comprime y nos mide la presión de acuerdo a la aplanación de una pequeña porción de la córnea. Se correlaciona bastante bien con el tonómetro Goldman, aunque no es exacto. Sirve para córneas con alteraciones como edemas, o córneas con cicatrices. Post la SIC se puede tomar en la periferia, y los pacientes también, como es portátil, no hace falta que estén sentados en la lámpara hendidura. Se puede hacer de manera portátil. Este es un tonómetro de Pascal, que lo hemos probado en su momento. Este es un tonómetro de contacto con un chip. No es aplanático, pero bueno, el chip toca el contorno de la superficie cóncava y se adapta a la córnea, y como hay un traductor ahí piezoresistente, mide la presión cuando uno cuando apoya, y mide la fuerza, que es una fuerza constante. Es un equipo que mide la presión transcorneal, es decir, que no es influido por el espesor de la córnea, y también nos mide el pulso cardíaco y el pulso de perfusión ocular. Lo hemos usado también, y tiene, por lo menos en lo que vimos en su momento, ya hace unos años, tiene una buena correlación con la presión de Goldman. Otros tonómetros de no contacto son el AirPuff, es decir, con chorro de aire, o neumotonómetro, o el tonómetro Pulsar Killer. Como ustedes ven, hay un montón de modelos. Estos son de no contacto, y pueden ser usados como screening, pero no tienen la precisión que tiene el tonómetro de Goldman. También hay otros, les decía el de shots, más antiguo por indentación, el iCare o de rebote, que cada vez se está usando más, y que sirve también en su forma portátil para que el paciente se tome la tonometría en su casa y nos manda por vía electrónica, por internet, nos manda los valores y lo podemos ver en nuestro consultorio. El Triggerfish, que está haciendo también, hay cada vez más trabajos sobre
en realidad no es un tonómetro, mide la tensión de la superficie, pero bueno, nos da una estimación también de la presión y hace una curva de presión en el día. Entonces, son todos valores son todos tonómetros que están siendo estudiados y que cada vez se usan con más frecuencia. Los transpalpebrales son menos usados, para algunas patologías podrían ser útiles, y ustedes ven acá que los modelos que hay, nosotros no los usamos, son muy poco fieles en cuanto a la toma de la presión. Por ahí, para algún caso puntual, pueden ser útiles. Los tonómetros de aire fueron en la época COVID, digamos, no estaban recomendados, y entonces hay tonómetros descartables o en enfermedades oculares en las infecciosas, por ejemplo, que uno quiere preservar a los pacientes que siguen, uno puede usar los tonómetros descartables, como son el tono Safe, que se adapta perfectamente al tonómetro de Goldman de nuestra lámpara. Esto se compra los descartables, los capuchones descartables y este conito que va colocado en la lámpara hendidura, son muy fáciles de usar. Y este es otro modelo que también se adapta a los tonómetros del mercado. Nosotros usamos el tono Safe en el italiano con muy buenos resultados, y aparte lo que tiene de bueno es que se pueden descartar ante una patología infecciosa. Bueno, eso es todo, muchas gracias. Si alguno tiene alguna pregunta o duda, este es el momento. Calle para... A ver, ¿alguna pregunta? Gracias, Arturo. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer al doctor antes de pasar a la siguiente clase? ¿No hay preguntas? Bueno, Arturo, si no hay preguntas, te dejamos en libertad y agradeciéndote otra vez nuevamente el participar en el módulo y en la carrera, querido. Buenísimo, viste qué cumplimiento del tiempo, ¿eh? Espectacular. No, bárbaro. Terminaste antes, así que todos contentos. Bueno, gracias, Arturo. Gracias por todo, ¿sí? ¿Me escuchás? Ah. Bueno, ahora ¿me escuchás, no? Gracias a todos, sí, gracias. Nada, Arturo, un abrazo. Bueno, ahora vamos a continuar con la doctora Mariel Santo, que es del Santa Lucía. Mariel, ¿me escuchás? Sí, buenas tardes, Fabio. Buenas tardes a todos. ¿Cómo andás? Muy bien, por suerte, todo bien. Me alegro, Mariel. Bueno, Mariel, ya están en línea los alumnos, así que cuando quieras podés compartir y así ya comenzás. Dale, perfecto. Vamos a poner. Vos avísame a ver si Sí, yo te aviso. si se va viendo bien. Sí, ya se ve la compu, ahí ponela en presentación. Sí. Y listo. Ahí estamos, está. ¿se ve bien? Perfecto. Sí, Mariel. Excelente. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Mariel Santos, soy médica del Servicio de Glaucoma del Hospital Santa Lucía y hoy vamos a hablar un poquito y vamos a introducirnos en el tema de lo que es la gonioscopía, ¿sí? Bien, para entrar un poquito en tema, ¿sí? ¿Qué es la gonioscopía? La gonioscopía es el examen instrumental del seno camerular o ángulo iridocorneal que vamos a realizar mediante una lámpara de hendidura y una lente específica. Vamos a reconocer distintas estructuras anatómicas del ángulo y otras estructuras que por ahí no son anatómicas normales, pero son importantes tener en cuenta. Ahí está. Bien, vamos a tener dos tipos de gonioscopía. Por un lado, aquella que vamos a hacer con una lente directa y las gonioscopías que vamos a hacer con otro tipo de lente que se llaman indirectas. Las que nosotros utilizamos en el consultorio es las lentes de tipo indirectas. Bien, el paciente va a estar sentado en la lámpara de hendidura, nosotros vamos a ver una imagen que sale de la cámara anterior y que se va a reflejar en un espejo y nosotros vamos a ver esa imagen a través del espejo. Bien, las lentes que más vamos a utilizar van a ser las de Posner, la de Zeiss, Sussman y Goldman. Y por otra parte tenemos las lentes de tipo directas, que son las que se utilizan en quirófano. El paciente va a estar acostado, por supuesto, y la imagen que sale de la cámara anterior, nosotros la vemos justamente directamente a través de la lupa.
¿sí? Y vamos a tener las más frecuentemente utilizadas, van a ser la lente de Swain-Jacobs y la lente de Kepp. Recordemos que en la indirecta, como estamos viendo una imagen que está reflejada, si nosotros tenemos un espejo que está colocado en hora 12, por ejemplo, estamos viendo en hora 6, ¿sí? Y después inverso, si estamos con un espejo en hora 6, estamos viendo hora 12. A diferencia de la directa, que donde ustedes ven, o sea, la imagen que ustedes reciben es donde están viendo. Respecto a las lentes que son indirectas, que son las que utilizamos en el consultorio, vamos a poder dividirlas en dos grandes grupos. Aquellas que nos van a servir para hacer gonioscopía dinámica y aquellas que no. Las de gonioscopía dinámica tienen que tener una superficie, ¿sí?, de menos de 10 milímetros, se van a apoyar sobre la córnea, no necesitan sustancia de acople y nos van a permitir realizar identación corneal. Mientras que después vamos a tener los otros tipos de lentes que suelen ser de diámetro un poquito mayor, que van a apoyarse principalmente sobre la esclera, que van a necesitar una sustancia de acople y con ellas no vamos a poder hacer gonioscopía de identación. ¿Cuándo vamos a hacer gonioscopía? Principalmente en todos los pacientes que tengan glaucoma, es fundamental. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver qué tipo de ángulo tiene nuestro paciente, si es un ángulo abierto, si es un ángulo cerrado, ver qué tipo de glaucoma tiene, si tiene pseudoexfoliación, si presenta neovasos, si hay alguna alteración de tipo glaucoma congénito, si tuvo un antecedente de un trauma y tiene un retroceso angular, ¿sí? Poder ver esas características del ángulo. También lo vamos a poder realizar en pacientes normales que no tienen patologías, para poder detectar a ver si hay algún cuerpo extraño, hay algún tumor en cámara anterior que nos llame la atención o si tiene algún antecedente, por ejemplo, de un trauma. Y también vamos a poder utilizar los gonioscopios, ¿para qué? Para hacer un tratamiento. Bien, en el caso de los MIGS y las goniotomías vamos a utilizar las goniolentes que van a ser de tipo directas, que son las que utilizamos en quirófano, y después para trabeculoplastia vamos a utilizar las lupas indirectas, y lo mismo para hacer control de trabeculectomías o dispositivos valvulados, los cuales querramos controlar a ver cómo están estos procedimientos que realizamos. ¿Qué es lo que vamos a tener que tener en cuenta cuando estamos haciendo el procedimiento? Ciertas cosas. Por un lado, vamos a colocar la anestesia al paciente, dependiendo del tipo de lente, va a ser si nosotros necesitamos una sustancia de acople, como una metilcelulosa, en aquellas lentes que son de diámetro más amplio. Y después de eso vamos a apoyar al paciente, vamos a hacerlo mirar hacia arriba, vamos a colocar la lupa en el fondo del saco inferior, luego en el superior, y vamos a evaluar los 360 grados del trabeculado siempre en posición primaria de la mirada. Siempre tenemos que tener en cuenta que la luz en el consultorio donde estemos realizando el procedimiento sea una luz baja y también disminuir el tamaño del haz para que de esta manera no tengamos una miosis y se pueda producir una apertura artificial del ángulo. Nos conviene comenzar para la evaluación en hora 6, ¿sí? Es decir, el espejo en hora 12 y nosotros evaluamos hora 6. ¿Por qué? Porque suele ser el cuadrante más amplio, entonces nos va a permitir ubicarnos un poquito más en lo que son las distintas estructuras que podemos visualizar en el paciente. Ciertas cosas a tener en cuenta, recordemos, en inferior suele ser más amplio, superior más estrecho y lo que es nasal y temporal suelen ser bastante equivalentes. Dependiendo del tipo de lente que ustedes usen, en el caso de que sean lentes con contacto pequeño o estrecho que se apoyan en córnea, tengan cuidado en no presionar la córnea en exceso porque lo que se puede producir es una apertura artificial del ángulo, mientras que en aquellas lentes que tienen una superficie de contacto que es un poco más amplia y que tiene más apoyo escleral, a veces si uno presiona mucho se puede producir un cierre artificial del ángulo. Y fundamental, repetir la gonioscopía a lo largo del tiempo del paciente, ¿sí? No hace falta hacerla en todas las consultas, pero de vez en cuando repetirla. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo de los años el ángulo puede ir cambiando, ¿sí? Por un montón de cosas. O porque el cristalino va aumentando de tamaño, o porque el paciente tiene algún trauma, o porque aparece alguna patología que predisponga al desarrollo de neovasos. Entonces es importante poder detectar estos cambios a tiempo. Bien, ¿cuáles son las estructuras que nosotros vamos a ver y vamos a buscar en ese ángulo? Vamos a tener desde más anterior hacia más posterior, por un lado, lo que es la línea de Schwalbe, esta primer liñita pigmentada,
Por debajo vamos a tener el trabeculado no pigmentado, debajo el trabeculado pigmentado, el espolón escleral, la banda del cuerpo ciliar y lo más proximal va a ser la raíz del iris. Ahora vamos a ir hablando un poquito de cada una de estas estructuras que nosotros tenemos que ir viendo e interpretando en la gonioscopía. Por un lado, primero vamos a tener la línea de Schwalbe, ¿sí? Es la estructura más anterior y va a representar el límite de la membrana de Descemet. En la mayoría de los pacientes, sobre todo a nivel de los cuadrantes inferiores, esta línea de Schwalbe suele estar pigmentada, ¿sí? Porque se suele depositar pigmento, ya sea por gravedad y por la misma circulación del humor acuoso. Entonces, a veces tiene un poquito de pigmento, lo que nos hace más fácil verla. Pero en pacientes que por ahí no tienen pigmento, para identificarlo lo que podemos hacer es, como vemos acá en la imagen de la derecha, es el signo de la horqueta. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner un haz de luz bien finito, vamos a tiltear la torre de la lámpara de hendidura, más o menos a 15 o 20 grados de los oculares, y entonces al tiltear la luz, lo que vamos a ver es que se va a separar en dos haces la luz, uno que corresponde a la cara externa de la córnea y otro que va a corresponder a la cara interna de la córnea, ¿sí? Como se ve acá. Y en la unión de esos dos haces es donde encontramos la línea de Schwalbe. Por debajo de la línea de Schwalbe vamos a tener el trabeculado con sus dos porciones, trabeculado pigmentado y no pigmentado. El trabeculado anterior es el no pigmentado y el posterior es el pigmentado. Recuerden que el pigmento va aumentando a medida que pasan los años, por eso los niños, si es que ustedes llegan a hacer gonioscopía en niños pequeños, puede ser que tenga muy poquito pigmento, ¿sí? Y el pigmento a su vez suele ser mayor también en los cuadrantes inferiores comparándolo con los superiores. Por detrás del trabeculado vamos a tener el espolón escleral, que lo vamos a ver como una banda blanca, ¿sí? Que vamos a tenerla por aquí, entre dos bandas oscuras que van a ser por encima el trabeculado pigmentado y por detrás la banda del cuerpo ciliar. Y recordar que el espolón escleral es una referencia anatómica bastante importante en gonioscopía y también en VM sobre todo. Bien. Por detrás del espolón escleral nos vamos a encontrar con la banda del cuerpo ciliar, ¿sí? El tamaño y el ancho de esta banda va a depender de dónde esté insertado el iris. Como vemos acá en los gráficos, ¿sí? En los pacientes que son miopes suelen tener una inserción del iris un poquito más posterior, por lo que la banda del cuerpo ciliar suele ser más ancha, mientras que los pacientes más hipermétropes o con ojos más pequeños, la inserción del iris suele estar un poquito más adelantada, entonces la banda del cuerpo ciliar suele ser más pequeña. Y lo vamos a ver como una banda de color gris o marrón oscuro. Siempre es fundamental tener en cuenta en pacientes que tuvieron traumas, evaluar bien en ambos ojos las características de la banda del cuerpo ciliar. Bien, el canal de Schlemm. El canal de Schlemm es una estructura que normalmente no se ve en una gonioscopía normal. Y este canal lo vamos a encontrar que está entre el trabeculado y el espolón escleral. Va a presentar un flujo unidireccional que va a terminar drenando en los canales colectores y luego en el plexo venoso. Como dijimos, no es visible y si está visible se va a dar esto justamente porque hay un aumento de la presión venosa epiescleral que es igual o mayor a la presión intraocular. Entonces esto va a causar reflujo y vamos a poder ver el canal de Schlemm como una línea roja acá en este sector, más o menos a la altura del trabeculado o el espolón. Y esto lo vamos a ver cuando el paciente tiene alguna causa de aumento de presión venosa epiescleral, como puede ser una fístula carotido-cavernosa, como puede ser el síndrome de Sturge-Weber o casos de hipotonía ocular o en ojos normales que quizás se estuvo realizando mucha presión con el gonioscopio. Bien, tenemos varias clasificaciones para describir el ángulo. Por un lado, las más importantes son Scheye y Schaffer. Independientemente de la que ustedes elijan, siempre cuando vayan a describirlo en la historia clínica, aclaren qué clasificación usaron, porque ahora vamos a ver que son distintas y a su vez son inversas, no son equivalentes entre ellas. En el caso de la clasificación de Schaffer, lo que
evalúa es los grados de apertura angular, mientras que la clasificación de Yeye evalúa la cantidad de estructuras que uno ve. Y si ustedes se fijan, Yeye, los valores más bajitos, Yeye 0 y 1, me habla de un ángulo muy abierto, a diferencia de un Schaffer que sería lo contrario. Los ángulos, la clasificación 0 y 1 me habla de ángulos muy cerrados. Entonces es importante, si ustedes van a poner Schaffer 2, 3 o Yeye 1, 2 o 3, aclarar cuál es la clasificación que eligieron para que la persona que lea la historia clínica pueda entender de qué estamos hablando. Hay una forma de describir el ángulo que fue propuesta por los doctores Casiraghi, Grigera y Peiret, que utiliza esta sigla APIO, que la verdad es muy útil porque cualquier persona que pueda leer la historia clínica va a entender más o menos de lo que estamos hablando sin tener la necesidad de saberse ninguna clasificación, ni Schaffer, ni Yeye, ni ninguna otra. ¿Sí? Entonces, por medio de esta sigla lo que vamos a hacer es describir lo que nosotros estamos viendo en el ángulo. Vamos a tener en cuenta, en primera instancia, la amplitud del ángulo, es decir, cuál es la última estructura que yo estoy viendo cuando evalúo cierto cuadrante. Por ejemplo, en este paciente, en el caso del ojo derecho, tenemos en hora 6 lo que se ve es la banda del cuerpo ciliar, después en hora 3 y 9 lo que vamos a ver es trabeculado pigmentado. ¿Sí? Entonces, poniendo la última estructura que ustedes ven, ahí todos van a entender de qué están hablando, si es un ángulo más de tipo abierto o si es un ángulo más cerrado. A su vez, con la letra P vamos a aclarar la cantidad de pigmento que vemos. ¿Sí? Esto de 2 cruces, 3 cruces, me está hablando del pigmento. ¿Sí? Recuerden siempre, cuadrantes inferiores es normal que haya más pigmento. Después, con la I vamos a describir características del iris, ¿sí? Cómo está ese iris. Si es un iris más de tipo convexo, si es un iris de tipo cóncavo, un iris más regular, ¿sí? Después, con O, cualquier otra característica que nosotros encontremos. Si hay neovasos en el ángulo, si el paciente está operado y pueden observar un ostium, si el paciente tiene un retroceso angular por un antecedente de trauma. Entonces, todo eso que ustedes vean lo terminan escribiendo. Y de esa manera es más fácil para que todos puedan entender una clasificación y una evaluación completa del ángulo. Bien, repasando de nuevo, ¿cuáles son las estructuras que nosotros vamos a ver? De posterior a anterior. Tenemos la banda del cuerpo ciliar, el espolón escleral, trabeculado pigmentado, no pigmentado y lo más anterior, la línea de Schwalbe. ¿Cuándo vamos a decir que hay riesgo de cierre angular? Cuando hay contacto irido-trabecular en más de 180 grados. En estos pacientes que tenemos riesgo de cierre angular, lo que es fundamental hacer es gonioscopía dinámica. ¿Sí? Dijimos que vamos a tener que utilizar estas lentes que son de pequeño diámetro, esas que tienen apoyo corneal, y nos va a permitir diferenciar aquellos cierres angulares que van a ser por aposición de aquellos otros cierres angulares que se están produciendo por sinequias en el ángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es, como muestra en la imagen 1, apoyamos la goniolente sobre la córnea, hacemos una pequeña presión y vamos a ver cómo se comporta el ángulo. Si es un cierre por aposición, lo que vamos a ver es que el ángulo tiende a abrirse. Ahora, si el cierre en lugar de aposición sería por sinequias, lo que vamos a ver es que no se abre, ¿sí? Porque lo que está adherido es el iris y la córnea. Entonces, el ángulo no llega a abrirse como el caso anterior. Miren, acá en la imagen se ve. Acá tenemos un ángulo en el cual hay aposición iridotrabecular y al hacer presión sobre la córnea llegamos a ver mayor cantidad de estructuras. ¿Sí? Se llega a ver acá por lo menos hasta el espolón escleral. Entonces eso es un cierre por aposición, no por sinequias. Y al realizar esta gonioscopía de dinámica o de identación vamos a poder evaluar, dijimos, por un lado, cómo se va a modificar el ángulo al realizar la presión, cómo está insertado el iris, cómo es las características del iris periférico y sobre todo si el paciente tiene algún comportamiento de tipo plato. Ahora después lo vamos a ver más adelante cómo es el comportamiento de tipo plato. Bien, ¿qué otras cosas podemos ver en el ángulo, además de las estructuras normales y esperables? Podemos encontrar procesos iridianos. Los procesos iridianos se van a ver como tenemos acá abajo en la imagen, sobre todo de la derecha, ¿sí?
son estas prolongaciones que son como filiformes, que nacen desde el iris, van hacia el ángulo, suelen estar hasta el espolón o hasta el trabeculado y que se pueden encontrar en un gran porcentaje de los pacientes y son normales, sobre todo en ojos marrones, y suelen estar con mayor frecuencia a nivel nasal inferior. ¿Cuándo podemos decir que son más patológicas? Cuando están en los 360 grados o cuando se forma una malla que es toda homogénea que no me deja ver todas las estructuras que están por detrás. Pero si no, lo podemos ver en un gran porcentaje de pacientes y eso es normal. Lo fundamental de los procesos iridianos es poder diferenciarlos de lo que son las sinequias, ¿sí? Las sinequias anteriores periféricas. Estas, como vamos a ver acá en la imagen, son mucho más irregulares, tienen forma como si fuera piramidal, ¿sí? Forman como un puente entre las estructuras y lo que hace es ocultan las estructuras que están por detrás, ¿sí? No me dejan ver atrás qué estructuras tengo. Y la mayoría de las veces sobrepasan la línea de Schwalbe y se van a formar principalmente por aposición crónica, por atalamias postquirúrgicas, porque hay inflamación o porque hay, por ejemplo, neovascularización. ¿Qué más podemos ver en el ángulo? Lo que vamos a encontrar es pigmento, ¿sí? La mayoría de la gente va a tener pigmento, sobre todo en los cuadrantes inferiores. Este pigmento va a aumentar con la edad y, por supuesto, va a ser mucho mayor en pacientes que tienen o pseudoexfoliación o un síndrome de dispersión pigmentaria, como vamos a ver más adelante. Vasos sanguíneos también podemos encontrar en el ángulo. Va a ser mucho más frecuente en aquellos pacientes que presenten iris más claros, ¿sí? Va a ser más fácil verlos, y vamos a tener vasos que se pueden decir que son normales. Van a ser aquellos vasos sanguíneos que van a discurrir de manera circunferencial, como si fuera paralela a las estructuras del ángulo, nunca van a atravesar el espolón escleral y suelen ser del círculo arterial del iris. A diferencia de esto, tenemos los vasos patológicos, que son aquellos vasos que son mucho más finitos, más delgados, cruzan el espolón escleral, tienden a ramificarse y a diferencia de los otros que son como paralelos a las estructuras del ángulo, estos son más de tipo radiales y ascienden desde el iris hacia el ángulo. Esa es la principal diferencia para tenerlo en cuenta por si ustedes encuentran vasos y quieren saber si son anormales o si son normales. Bien, ¿cómo vamos a ver el ángulo en un paciente que tiene sospecha de cierre angular primario? Sabemos que sospecha de cierre angular primario, por definición, presenta un ángulo ocluible con presión normal, sin sinequias ni cambios glaucomatosos. Y en la gonioscopía, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un ángulo ocluible cuando tenemos en 180 grados o más que no hay visualización de la malla trabecular, ¿sí? Y si nosotros hacemos en este paciente una gonioscopía dinámica e identamos, vamos a ver que hay contacto aposicional, ¿sí? Es decir, hacemos presión en la córnea y las estructuras se separan porque no hay sinequias. A diferencia de esto, en los pacientes que tienen ya un cierre angular primario o un glaucoma de ángulo cerrado, lo que vamos a ver es también el ángulo ocluible, suele estar asociado a presión elevada y puede haber o no sinequias. Y si hay sinequias, nosotros los vamos a ver como en la imagen de acá abajo, al hacer la gonioscopía dinámica, vamos a ver que tenemos sinequias entre el iris y la línea de Schwalbe, o también se dice goniosinequias si están entre el iris y el trabeculado. Y podemos tener parches, como si fuera de pigmentación, que me van a demostrar que hubo contacto entre el iris y las distintas estructuras. Respecto al iris plató, el iris plató, que es la anteriorización de los procesos ciliares hacia adelante, que va a hacer que la porción periférica del iris esté desplazada hacia adelante. Y la gonioscopía, que es lo que vamos a ver un ángulo ocluible que cuando hacemos identación va a tener el famoso signo de la doble jiba. La primera jiba va a corresponder a el ecuador del cristalino y la segunda jiba va a corresponder a estos procesos ciliares que están rotados hacia adelante. Es como lo más característico del iris plató. Después tenemos glaucomas primarios de ángulo abierto, ¿sí? La imagen típica suele ser la que tenemos acá
en el centro. Suele ser un ángulo abierto con un iris que se dice que tiene una configuración regular, donde veo gran cantidad de estructuras y el grado de pigmentación va a depender del cuadrante en el cual yo esté evaluando y por supuesto la edad del paciente, ¿sí? A más edad tenemos mayor pigmento depositado y cuadrantes inferiores también tienen más pigmento. Síndrome de pseudoexfoliación. Lo que tenemos acá es un material fibrilar proteico que está en todo el segmento anterior y que tiende a depositarse, ¿sí? En el endotelio, en la cápsula anterior del cristalino, en el iris, en la zónula. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en la gonioscopía? La mayoría de estos pacientes van a tener un ángulo de tipo abierto. Un pequeño porcentaje pueden tener estrecho, pero lo más frecuente es que sea un ángulo abierto. Y sabemos que es una condición que suele ser asimétrica, ¿sí? Suele estar en los dos ojos, pero de manera asimétrica. Bueno, los hallazgos de la gonioscopía van a ser igual, van a ser asimétricos. Un ojo va a tener va a ser más florido la gonioscopía y el otro no tanto. Lo que vamos a tener van a ser partículas, en el caso de que tengan mucho material pseudoexfoliativo, se pueden ver esas partículas blanco-grisáceas. Después vamos a tener la típica línea de Sanpaolesi, que es el depósito de pigmento de manera festoneada por encima de la línea de Schwalbe. Y vamos a tener mayor pigmentación sobre el trabeculado, que se va a depositar de manera más en forma de parches, ¿sí? Acá en la imagen lo que vamos a ver es la línea de Sanpaolesi, que está bien marcada, y vamos a ver, fíjense, un ángulo con bastante pigmento y bien abierto. Esto es típico de la pseudoexfoliación. Por otra parte, vamos a tener el síndrome de dispersión pigmentaria. Acá lo que va a suceder es que la cara posterior del iris está en continuo roce con lo que es la zónula, por lo tanto vamos a tener continua liberación de pigmento y este pigmento está en todo lo que es la cámara anterior y va a tender a depositarse. Entonces, lo que vamos a ver en la gonioscopía, vamos a ver ángulos que van a ser muy abiertos, como vemos acá en la imagen, cámaras que son muy profundas, iris que van a tender a estar de forma cóncava, apoyados sobre lo que es el cristalino, y lo más característico es la presencia de mucho pigmento. El pigmento va a formar una banda que es muy homogénea y muy densa y oscura, que va a estar en los 360 grados. A diferencia de un ángulo de un paciente normal o de un glaucoma primario de ángulo abierto, que el pigmento suele ser a predominio inferior, acá van a tener pigmento en los 360 grados, ¿sí? Y muchas veces en los cuadrantes superiores a veces tienen más pigmento todavía que el inferior. Se puede formar también por todo este mismo depósito de pigmento como si fuera una línea de Sanpaolesi, y a su vez se pueden llegar a tapar estructuras normales del ángulo con este mismo pigmento. ¿Cómo vamos a ver la gonioscopía en un paciente con glaucoma congénito? ¿Sí? Recuerden que los niños nacen y el ángulo se sigue desarrollando y formándose hasta los 2 años. Entonces, en la gonioscopía lo que más vamos a ver van a ser un ángulo que no está desarrollado. Muchas veces vamos a tener una inserción del iris muy alta, ¿sí? Que incluso se puede llegar a tapar estructuras normales, ¿sí? Entonces no se llega a ver esas estructuras porque el iris está muy anteriorizado. Y en aquellos pacientes en los cuales se pueda ver el trabeculado, va a tener muy poquita pigmentación, y a su vez va a tener como forma de una membrana lisa homogénea que no va a tener espacios intertrabeculares. Bien. Respecto al glaucoma traumático, si el paciente tuvo antecedente de IPEMA luego de un trauma, sabemos que la posibilidad de que tenga un retroceso angular es mucho mayor. Siempre se recomienda que si el paciente tuvo un IPEMA, demoremos un poquito la realización de la gonioscopía porque tenemos riesgo de que vuelva a resangrar. Así que se suele recomendar más o menos entre 6 a 12 semanas de esperar para hacer la gonioscopía por el riesgo de resangrado. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la gonioscopía de estos pacientes? Primero, si nosotros lo hacemos de una manera muy rápida, luego del trauma, podemos llegar a ver como en la primera imagen sangre o coágulo en el ángulo. Y después, si no, como en la segunda imagen, lo que podemos llegar a ver es el retroceso angular. ¿Qué es el retroceso angular? Es la separación de las fibras longitudinales y circulares del cuerpo ciliar. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver como un ensanchamiento de la banda del cuerpo ciliar
en comparación con otro sector del ojo que no haya recibido el trauma. Entonces en ese sitio la banda del cuerpo ciliar va a estar muy ancha y muchas veces se ve como más grisácea. Asociado a esto, si el paciente tenía procesos iridianos, estos mismos por el golpe pueden estar con pequeños desgarros y va a haber una depresión localizada en el ángulo. Siempre es fundamental comparar con el otro ojo, sobre todo que no tuvo el trauma, para poder detectar estos cambios en la banda del cuerpo ciliar, que por ahí en un paciente que es miope, por ahí tiene toda la banda mucho más grande y bueno, pudiendo comparar con el otro ojo pueden detectar cosas más sutiles. También podemos llegar a detectar iridodiálisis, como vemos acá en la imagen de abajo, en el cual el iris está totalmente desinsertado y llegamos a ver los procesos ciliares. Y si hay trauma también, y también por el mismo IPEMA, podemos llegar a tener presencia de pigmento disperso. Bien, los glaucomas subéticos, lo que nosotros podemos ver en la gonioscopía es muy variado, pueden ser tantos de ángulo abierto, de ángulo cerrado. Lo que sí suele haber bastante es presencia de sinequias anteriores periféricas, como vemos en la foto, y si son uveitis granulomatosas, se pueden llegar a ver los nódulos, como muestran acá las flechitas. Bien, en el caso del glaucoma neovascular, nosotros tenemos distintos estadios, ¿sí? En un primer momento es un glaucoma de ángulo, vamos a tener un ángulo abierto en la gonioscopía, en el cual solamente vamos a tener neovascularización en el ángulo, y a medida que va pasando el tiempo, esta neovascularización forma una malla fibrovascular que termina contrayéndose, causando sinequias, y va a terminar causando el cierre del ángulo. Las principales causas del glaucoma neovascular van a ser la obstrucción de la vena central de la retina y también las retinopatías diabéticas. Fundamental en estos dos tipos de pacientes realizar gonioscopías de rutina. Fundamental obviamente buscar en la lámpara de hendidura a ver si tiene rubiosis, pero si no ven rubiosis en el borde de la pupila, igual hacerle un agonio, porque muchas veces estos pacientes suelen empezar con neovasos en el ángulo por más que no tengan en el borde pupilar. Entonces está bueno poder detectarlo de manera temprana. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el agonio? Vamos a ver la presencia de neovasos, ¿sí? Recuerden la diferencia entre los vasos anómalos y los vasos normales, ¿sí? Los neovasos eran troncos vasculares que atraviesan el espolón escleral, crecen desde el iris como si fueran de manera arboriforme y se terminan ramificando en el trabeculado, a diferencia de los otros que eran paralelos y nunca sobrepasaban el espolón. Además de los neovasos, obviamente los más avanzados vamos a poder tener sinequias anteriores y también la presencia de ectropio nubial. En el caso de los glaucomas secundarios a cirugía vitreoretinal, lo más característico que vamos a encontrar es aceite de silicón en el ángulo, ¿sí? Como vemos en la imagen, abundante en la imagen de la izquierda y presencia de burbujitas en la imagen de la derecha. Siempre va a ser mucho más frecuente el aceite en los cuadrantes superiores, así que siempre buscarlo si el paciente tuvo antecedente de cirugía vitreoretinal con aceite de silicón. Y también es muy útil la gonioscopía para hacer seguimiento de los pacientes que operamos de glaucoma. Vamos a poder controlar los ostium de las trabeculectomías, vamos a poder ver si están libres, si hay iris encarcerado que me esté tapando el drenaje, vamos a poder controlar los dispositivos express si es que se colocan, y para poder evaluar la posición de un tubo, por ejemplo, de un dispositivo de drenaje. Bien, y ya para terminar, recuerden que la gonioscopía, por más que no hagan glaucoma, siempre es muy útil hacerla porque nos da un montón de información, es un estudio, la verdad, bastante fácil, rápido, que nos permite entender un poquito más sobre el glaucoma de nuestros pacientes. Y a pesar de que tenemos un montón de estudios nuevos, bueno, el UVM que no es nuevo, pero es un gran estudio, o el OCT de segmento anterior, que también nos da información del ángulo, pero ninguno todavía reemplaza a la gonioscopía. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Buenísimo, Mariel. ¿Hay alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora antes de finalizar? ¿No hay preguntas? Parece que no. Bueno, parece que no, Mariel. Bueno, nada, agradecerte,
Mariel, No, por nuevamente. nada, gracias a Y ustedes que por invitarme. participes, un placer que estés. Gracias por todo y bueno, estamos en contacto, dale. Tal cual, un saludo para todos los chicos. Un saludo grande, Mariel, cuídate. Hasta Chau, luego, buenas chau, noches nos a todos. vemos. Chao, Mariel.